del cuerpo, 25 colombianos muertos, para que este hijo de puta metió un gas. ¡Son Gabriel! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ey! ¡Marica! ¡Me trata como un puta perro! ¡Puta perro te dio! Tengo una hijo de puta esquirla aquí por tu país de mierda. Yura, usted sabe que el mayo estuvo herido. Cumplí mis órdenes. Formé a la gente porque ese hijo de puta perro no formé 3 personas. Me trata como un animal. ¡Por 3 hombres! Llamemos a la policía. ¡Por 3! Llamemos a la policía. Claro, mucha humillación, mucha humillación. Por eso es que se va la gente, tanta humillación. Claro. Entonces me dijeron, se baja y me hace 7 piernas, que es lo que quiere. Yo me le arrodillé a un ucraniano, porque yo formé mi gente, todos los días los he estado formando. Ahora que si no lo he hecho, ahora me echan más. El puto ruso es el enemigo, nosotros no somos el Vitro blendeno. Hey! Vitro blendeno. Hey! Vitro di. Wayati. Wasamu. Sambu giat. Sambu. Ayati kalora. Sambu. Ayati. Achatu. Sambu afona. Sambu. Achatu. Ayati. Afomo no afone. Afono. Sambu. Sambu. Atamu. Madela, merci. Hola grupazo, ¿cómo están? Es José Fuentes, ¿cómo les va? Espero estén pasando bien, espero estén empezando su semana bastante equilibrados. Martes empezamos con un video nuevo. Muchas cosas están pasando en el mundo, muchas cosas están concretándose, cosas que hemos hablado, cosas que hemos dicho y bueno, creo que hay demasiado que aprender, hay demasiado que ver. Creo que vienen bastantes acontecimientos ya en espera. Voy a decirles primeramente que nada que estamos en una situación crítica con esta guerra que sigue. Ya se está saliendo fuera de control. Estamos viendo a mucha gente de varios países llegando, tratando de asistir y están agarrando países prácticamente que no tienen ninguna experiencia en guerra. O sea, un poquitito de guerra. Tengo experiencia en algunas cosas, se los voy a dejar ahí. Afganistán, Irak, Beirut. Hay cosas que he visto, hay cosas que vi. Todavía estoy trabajando para grupos, obviamente, de los Estados Unidos en Irak, haciendo trabajos con militares que están allá y veteranos. Ahí vamos a dejarlo. Pero les puedo decir a ustedes que el hecho de que tú seas un militar, ¿ok? Y que vayas a cortar cabezas a campesinos en Colombia, y que vayas a quemar aldeas en Colombia, y que vayas a violar niñas en Colombia, ¿ok? En la selva, o a perseguir guerrillas, ¿ok? Que no tienen helicópteros ni tienen aviones como nosotros se los damos a Colombia, no te califica como un militar combatiente. El problema que estoy viendo es que están llevando a mucho pelotudo allá, ¿ok? Especialmente colombianos del ejército colombiano que no tienen experiencia en combate 1 a 1, ¿ok? En general, en una guerra calificada imagínense, con el segundo ejército más grande del mundo, que a pesar de que son unos pelotudos también, tienen que entender que es el segundo ejército más grande del mundo junto con China. Y tienen que entender que es el país que tiene más armamento en el mundo, ¿ok? Junto con Estados Unidos. Entonces es una locura lo que están haciendo. Estos militares colombianos van allá, ¿ok? Y creen que van a ir a una aldea a quemarla, o creen que va a ser muy fácil, y miren, ahí están las consecuencias.
Se está volviendo todo esto fuera de control. Los racistas ucranianos prácticamente los tratan como si fueran unos animales, ¿ok? O peor que eso. No les importa, se los dije, son racistas. Vean lo que les dije en el video ayer y vean lo que está pasando ahora, ¿ok? No tienen respeto por ellos. Estos pelotudos van allá a querer ganar tal vez dinero, no sé qué les ofrecen y creen que es muy fácil. Bueno, se enfrentan a dos cosas: se enfrentan al racismo de los ucranianos y se enfrentan a la barbarie de los rusos, ¿ok? Que ellos no saben distinguir quién es quién, ellos van a lo que van. Una guerra que se está saliendo fuera de control y que creo que va a terminar obviamente a favor de los americanos. Aquí no va a ganar nadie más que Estados Unidos, nadie va a ganar. ¿Por qué pelean? Por una piedra. Ucrania ya no existe, Ucrania está destruido totalmente. Aquí el tema no es que los rusos vayan a conquistar Ucrania, aquí el problema es que los americanos vayan a conquistar Rusia. Yo pienso que en una situación inteligente deberían de mandar a veteranos de aquí a que terminen eso allá. No lo quieren hacer porque hay mucha gente que se ofrece y nunca lo han hecho. No lo vamos a hacer, especialmente porque están encontrando cuerpos que quieren ir allá, no nada más de Colombia, de Japón, de otros lugares. Y alguno que otro veteranucho por allá. Estamos dando inteligencia, pero eso es todo. ¿En qué va a acabar esto? En una rebelión rusa. Cuando empiecen a estar atacando a los rusos por dentro, yo creo que se van a empezar a desplomar allí, ¿ok? No van a aguantar eso, están secándolos. Y eso no les importa porque están abajo de una piedra, simplemente mande y mande gente. No les importa hasta que los rusos se sequen. Es mucho dinero el que se está invirtiendo. No va a parar eso. Rusia no creo que vaya a poder con esto. Pero desgraciadamente, estoy viendo que en realidad, una manera fácil de acabar esto es simplemente mandando fuerzas especiales de aquí, ¿ok? Y empezar ya una guerra directa con ellos, ¿ok? Yo pienso eso. Tengo todavía en mi ADN un poco de las cosas bélicas. Ya estoy retirado de eso. Mi vida es totalmente paz, ustedes se han dado cuenta, pero es una situación que se está saliendo fuera de control. O lo otro, simplemente denle a Rusia, Ucrania, y se acabó. No necesitan, o sea, no hay más por ahora que hacer. Entonces, eso obviamente ninguna de las dos cosas van a pasar, se van a seguir desplomando y van a seguir viendo lo que están viendo. Solamente quería poner el video para que ustedes se den cuenta de la clase de calañas que son los ucranianos, a pesar de que estos babosos van allá a ayudarlos, ¿ok? La forma en que los tratan y la forma en que los ven. Entonces es una vergüenza. Ahí se dan cuenta, ahí está el ejército colombiano, ahí está. Ahí se dan cuenta qué pasa. Son militares colombianos. A mí no me van a decir quién es militar. Son militares colombianos. Son militares colombianos retirados y algunos activos que están allá peleando. No son civiles, son militares colombianos. Es muy fácil ir a sacarle ojos a estudiantes, ir a reprimir gente allá en Colombia. Allá no van a ir a hacer eso. Allá van a ir a pelear directamente. Allá se van a encontrar con gente que realmente se les van a poner el tú por tú con las armas que ellos traen y mejores. Y aparte están bajo cargos de unos auténticos racistas, ¿ok? Que no saben ni por qué, que no tienen por qué pelear más que una piedra. Pero ahí está. Ahí están las consecuencias. Juzguen por ustedes mismos. Se viene una guerra otra vez, marca mundial en África. Una guerra muy fuerte que se está soltando en África. Están quemando embajadas de Francia, están quemando embajadas de varias partes de Europa, en Nigeria. Van a empezar a haber grupos organizados que se van a empezar a colar en Nigeria, ¿ok? Para poder sacar a los rusos que están ahí. Los rusos realmente han hecho también un verdadero desastre en el mundo. Se han querido posicionar. No los culpo, yo creo que fue demasiado temprano. Hubieran parado un poco, ¿ok? La bola y ver al arco. Tenían la oportunidad de tomar otra década más. Yo creo que hubieran tenido la oportunidad de empezar a reconstruir el imperio ruso de una manera más formal, de una manera más fuerte. Se precipitó mucho. Descansa en paz Vladimir Putin. Y ahí están las consecuencias. Esas son las consecuencias. Están hechos un verdadero desmadre. No saben qué están haciendo. Fueron allá a Nigeria. Creen que va a ser muy fácil. Van a empezar los grupos prácticamente patrocinados por la CIA a empezar a hacer revueltas alrededor de Nigeria. Y ustedes van a ver que se va a armar una guerra civil tremenda en África.
en donde van a sacar otra vez esos rusos de allí, que son los que están sponsoreando a ese ejército. Yo no sé ese golpe de estado que se dio, yo no sé si son mejor o peores, lo único que sé es que tienen un verdadero desmadre adentro de Rusia ya y quieren armar guerras en África. No pueden con lo que tienen adentro y van y quieren armar desmadres en África. Eso va a ser muy complicado. Pero ahí está, se los dije, va a haber un desmadre en África. No estaba hablando nada más sobre el golpe de estado, estaba hablando de lo que realmente se viene. Predicción dada, predicción en proceso. Estoy seguro que vamos a seguir hablando aquí sobre las cosas de África, más y más, y ustedes se van a dar cuenta que realmente se va a hacer un verdadero quilombo en esa parte de África. Vamos a hablar rápidamente ahora sobre lo que está pasando en el próximo país que tiene elecciones de América Latina, Argentina. Argentina prácticamente se está modificando todo. ¿Cuál es la dieta de la señora Patricia Bullrich? La dieta de la señora Patricia Bullrich es que se va a comer a todos de una mordida. Se va a comer a Larreta de desayuno, se va a comer a Milei de almuerzo y va a tener el platillo principal con masa de cena. Ustedes se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Ustedes van a ver, ¿ok? Ustedes van a ver que eso se va a ir dando poquito a poco, en donde esta señora va a empezar a alinearse de una forma en la que va a estar llamando uno por uno. Primero tú, después el otro, hasta que se los va a comer a todos. Así, poco a poco, ¿ok? Ven acá. A todos se los va a terminar comiendo. Al primero que se va a comer es al de creo que ese es su propio partido. Este señor Larreta es el primero que se va. Es el primero que se traga. Después se va a tragar a Milei y después se va a tragar al otro. Es una señora que les dije, está observando, es muy calculadora. No estamos hablando aquí de sus ideales políticos. A final de cuentas, como les digo, yo no soy argentino, yo solamente les digo lo que veo. Yo no puedo hacer nada por lo que el pueblo quiere. Poner ahí a este señor Milei va a ser un verdadero desastre para ese país si eso llegase a pasar, porque es una persona que, no tiene esa experiencia, no tiene ese temple, no tiene esa calma. Independientemente de lo que yo diga, miren, yo no soy un analista político. Estaba viendo a los pelotudos analistas deportivos que hay en Argentina, las estupideces que dicen. Venir a hacer un análisis político después de que pasan cosas, un análisis deportivo después de que el River gana, ¿ok? O después de que el Botafogo gana. Eso es lo más fácil del mundo. Venir a estar diciendo una predicción, ¿ok? Que todavía no ha pasado y que va a pasar. Eso toma bastante. Eso es un don, ¿ok? Entonces, yo no vengo aquí a estar haciendo análisis políticos porque no es mi intención. Yo no soy partidario de absolutamente de nadie, ni siquiera de esa señora. Ya saben ayer cómo me referí a ella y a todos ellos. Yo vengo aquí a decirles lo que veo, ¿ok? Y lo que veo es lo que veo. No tengo yo no tengo ninguna inclinación política por nadie, de nada, ni de aquí ni de ningún lado. Entonces, ¿qué les puedo decir? Les puedo decir simplemente eso, que la señora se va a almorzar a todos ellos poco a poco. Van a empezar a haber muchísimos problemas entre ellos mismos. Milei se vuelve loco totalmente, se está volviendo loco. Es muy fácil volverlo loco. Vaya a pelear con todo el mundo, la gente no lo quiere. Las mujeres veo que discute con todo el mundo. Otra vez, no es un análisis político, vamos a olvidarnos de eso. Pero esta señora está observando y uno por uno se los va a poner en su mesa, ¿ok? Y se los va a comer con un buen vaso de vino, copa de vino. Así es como termina esto, así es como va a acabar el quilombo de este político que hay en Argentina, y después van a empezar a ver una recomposición. Yo creo que la señora va a empezar a recomponer a la Argentina poco a poco, hasta que llegue la persona correcta. Quiero que sepan que Patricia Bullrich es una transición positiva, ¿ok? A los problemas que ustedes tienen. Es una transición. Yo no creo que va a ser una cosa mala para ustedes. Creo que va a arreglar muchas cosas. Expecten perder a algunos de ustedes que están dependiendo de cosas, programas de gobierno. Claro que se van a perder. No creo que es una persona que va a estar pidiendo préstamos para estárselo robando. Van a tener que ajustarse. Les puse un video la vez pasada de lo que dijo. Van a tener que agarrar dinero ustedes de donde sea. Creo que la cuestión con esta mujer es que va a tratar de generar más trabajos, va a tratar de generar más empleos, y de ahí van a empezar ustedes a ver un cambio
un poquito más crucial a lo que tenían antes, ¿ok? En donde, vamos, va a haber más fuente de ingresos en ese aspecto. Creo que puedo arreglar la inflación, no creo que vaya a ser algo imposible, creo que puedo arreglar la inflación, eso es otra cosa que le doy a esta señora que va a hacer. Y ya después expectan la misma porquería de siempre, ¿ok? Favoritismo, estar con la gente que le da dinero, va a haber grupos inversionistas que le van a dar dinero, grupos en Argentina que le van a dar dinero, va a seguir eso no va a parar, escuchen, son políticos, o sea, no van a, hizo esto, es una corrupta, son políticos, eso va a pasar, a eso van, entonces no expecten que va a ser que va a ser el arcángel Gabriel, ok, en forma de Patricia Bullrich, eso no va a suceder, entonces déjense de estar masturbando mentalmente que la señora es una eminencia y es una señora correcta. No, es también, y si no les gusta, pues váyanse al canal, eso es todo lo que pueden hacer. Es también una vieja corrupta. Entonces, decir vieja, nosotros decimos vieja a las mujeres en esta vieja, qué bonita esta vieja, ¿no crees? Qué bonita, no sé, no traten de corregir a un chicano, si me quieren llamar así, o como quieran llamar, porque eso no va a pasar, es una forma de dirigirnos nosotros, ¿ok? O ese viejo, no tengo ningún problema, oye viejo, esto, oye viejo, el otro, no me voy a, oye viejo, me estás diciendo viejo, ¿por qué me dices viejo? Yo no soy, es una estupidez eso. Bueno, esa vieja corrupta es otra parte de lo mismo de siempre, y bueno, así es, aparte de que ustedes tienen que entender, o sea, no expecten a ver aquí a un psíquico, ¿ok? Que no tiene nada que ver con eso, yo no estoy criticando a nadie, pero no esperen a ver aquí a un psíquico gay, ¿ok? Con cartitas de colores y con y con turbantes y amanerado y con las uñas pintadas, porque no van a encontrar eso, váyanse a otro lado, o sea, yo no tengo nada que ver con eso, yo soy una persona que tiene un trabajo, soy una persona que ha cumplido con muchas cosas, ha hecho muchas cosas en toda su vida, ok, que acabo de hablar hace menos de un año, no sé, de predicciones, y eso es todo. Yo no soy absolutamente nada, no tengo ningún conocimiento con tarot, yo lo único que hice fue abrir una vez un tarot y empezar a distinguir las cosas. Eso es todo, no lo uso nada más cuando me divierte. No tengo ningún tipo de afiliación con ningún tarot, ni con ninguna bola de cristal, ni con nada de eso. Eso no es lo mío. No expecten estar que esté aquí hablando de Jennifer López y del Pato Donald y cómo le va a ir a Kim Kardashian, porque no es lo mío tampoco. Entonces, vamos, quiero que también sepan distinguir. Hay mucha gente que le ofende mucho como yo hablo y que le ofende mucho mi manera de ser. No es para ustedes estar aquí entonces. Es así como soy. Es así como hablo, ok, sí, me puede causar algunos problemas a veces en mis relaciones, pero bueno, es lo que hay. Entonces, claro, nunca quiero ofender a nadie. Hay cosas que a veces les pido una disculpa si los ofendo o digo algo mal con mi vocabulario. No es con el fin de ofender a ninguno de ustedes, a menos de que vengan aquí a pelotudear y me vengan aquí a decir cosas. Pues si les contesto, ustedes se lo ganan, pero es así como califico. Aquí lo importante es que la aplicación y la aserción de las cosas que digo son totalmente incuestionables. Pasa y punto, ¿no? Si voy a quedar aquí con una persona, está bien, sigo con una persona. Yo no vivo de esto, o sea, no es una cosa que a mí me preocupe, pero no sé, no lo tomen personal, estar yendo a pelotudear con un ejército como el de Pinochet, torturando a civiles que les están aventando piedras y querer creer que son una eminencia, ¿ok? En el campo de batalla y que tienen el mejor ejército del mundo y que son unos liberadores. O sea, es una pelotudez. O sea, pónganse en su lugar. Eso no son militares, ese es un pinche abuso, igual lo que pasó en Argentina en la época de la dictadura militar. Esos no son militares, esos son unos payasos. O sea, ir a hacer eso con civiles y aventarlos al mar, esa es una broma, ¿ok? Miren lo que está pasando ahorita con los colombianos, que van y despedazan a todo el mundo con sierras y hacen y deshacen y después van allá a Ucrania, ¿ok? Están de chillones, como vieron en el video. O sea,
si eso los ofende, bueno, no puedo decirles otra cosa porque esa es la verdad. Esa es la verdad. Esa señora Patricia Bullrich es una vieja corrupta también, que va a ganar, pues es lo mejor que hay en Argentina, que gane, ¿qué importa, no? Si va a ganar, si va a ganar, que gane. ¿Quiere lo mejor para Argentina? Yo no sé, yo creo que quiere lo mejor para Argentina en el contexto de la gente, de la gentuza que tienen. Yo creo que puede ser mejor. Yo no creo que vaya a ser una super diferencia. No lo veo así. Yo creo que va a ser mejor y ya mejor es mucho para ustedes. Entonces, ubíquense solamente, ok, y vean las cosas como son. Vean la realidad de las cosas. No vengan aquí a pensar que a mí me gusta Biden o que a mí me gusta Trump o que me gusta Obama o que me gusta Pinochet o que me gusta Milei o que me gusta... A mí no me gusta nadie. Yo no tengo ningún tipo de candidatos por nadie. A mí me gusta la gente que habla de frente y dice las cosas como son, como esta señora Viviana Canosa. Esa es la gente que a mí me gusta. La he escuchado, me encanta, es una persona que de verdad creo que habla sin pelos en la lengua en el momento en el que tiene las cosas de frente, ¿ok? Eso es lo que yo creo, eso es parte de la personalidad que yo tengo. Pero no expecten aquí a estar viendo a una persona que les está diciendo con cartitas cómo es que va a ir todo y que les está, diciendo estupidez y media que nunca pasa. Ok, en un mes va a haber un terremoto y que siento esto y que el otro y estar. Ese es un freak show, lo que hay aquí en YouTube, es un freak show. O sea, es un show de locos, eso que ven aquí. Es un show de gente que solamente se dedica a estar estar actuando, ¿ok? Estar actuando para poder tener seguidores, y esa gente es la que les gusta en la televisión. Esa gente va y la meten a Telemundo y la meten a Univisión y los llaman porque a eso se dedican. La gente está acostumbrada a eso, estar viendo estar viendo las cartitas, estar viendo el enano que sale ahí con la rueda de la fortuna y estar viendo a la mujer apuñalada y eso. No hay nada de malo en eso, las ilustraciones son buenas, a mí me gusta usarlas. Tengo una amiga que se dedica al diseño, que me regaló unas cartas y las puedo interpretar con el conocimiento mío primero, lo que yo entiendo, lo que yo digo y lo confirmo ahí. No estoy hablando de eso, pero ya que se pongan a estar haciendo todo con eso, o sea, eso es una broma y no expecten eso de aquí. Yo soy así, bueno, a veces voy a decirle las cosas como hablo y a veces no les puede gustar, y si no les gusta simplemente no tienen que estar aquí. Simplemente pueden ir a ese freak show que hay en otros canales y ser parte de ellos, que veo que tienen muchas opciones. Pero lo que estamos haciendo aquí es tener prácticamente predicción con aserción. Eso es todo. Quería traerles este video sobre cosas que hablé ayer. Quería traerles este video sobre lo que estoy viendo con esta señora. Está prácticamente arriba de este señor Larreta. Ya lo tiene prácticamente para desayunárselo. Lo va a empacar bien empacadito y se lo va a comer en la mañana con un juguito. Y después viene el otro, ok, el otro loco que se la pasa hablando locura y media y peleando con todo el mundo. A ese se lo come de almuerzo, ok, con buen vaso de vino. Y después con un vaso de vino rojo, y después va con un vaso de vino blanco de la mejor calidad a tragarse y a inhalar a masa. Y ahí acaba todo el desmadre de ustedes. Ahí se termina todo. Nueva presidenta, Patricia Bullrich. De ahí vamos a ver qué pasa. Hay otro que viene atrás. Ese es el que le vamos a poner atención. Ese es el que le vamos a poner cuidado. Creo que va a tener muchísimo que darles a ustedes, va a tener muchísimo que aportar. Al final de cuentas, llega a ser un político igual. A su momento, cuando haga las cosas, vamos a hablar de él. Pero obvio, esta señora va a tener muchísimo más respeto por su país. Creo que es una persona que tiene más inculcada la soberanía de la... Yo no vengo a hacer análisis políticos, vengo a darles la predicción nada más. No me quiero meter en eso porque después me empiezan a bombardear con, es una corrupta, o es esto. Yo nada más les digo lo que creo que va a pasar y lo que estoy viendo. Vamos a ver qué sucede. Los quiero mucho, José.